Hace mucho tiempo, en las remotas montañas de un reino muy lejano, un malvado dragón despertó tras 100 largos años de sueño. El rey convocó a todos los caballeros y les pidió que rápidamente fueran a la guarida del dragón y acabaran con él allí, antes de que coja fuerzas para volar. Pero los caballeros, que nunca antes habían peleado contra un adversario tan poderoso como el dragón, no se atrevieron a hacerlo. El rey, angustiado, volvió a hacer un segundo llamado, esta vez ofreciendo recompensa, pero de nuevo los caballeros se acobardaron y no acudieron por el miedo. Y por tercera vez el rey, ya desesperado, le suplicó a todos los soldados que unan fuerzas y evitaran la tragedia, saliendo a cazar al enemigo dragón, pero nadie se atrevió a mover un solo dedo, hasta que llegó el día. Era una mañana, cuando el primer rayo de sol asomaba tras las montañas. La sombra de la enorme bestia sobrevoló el reino, y antes de que todos pudieran reaccionar, el dragón descendió sobre ellos y arrasó y destruyó todo lo que encontró a su paso. Cuando solo quedaba humo y escombros, el dragón bajó a la tierra, y allí frente a él vio que quedaba tan solo en pie un solo caballero. El joven estaba tan asustado que le faltaba el oxígeno. Sus dientes rechinaban, apenas podía estar de pie, y el corazón se le salía del pecho. De repente el joven, al ver toda la destrucción que había cocinado ese dragón, se armó de valor y atacó a los ojos del dragón, dejándolo ciego. Después rajó su garganta para finalmente derrotarlo. El caballero, aún tembloroso, cayó de rodillas, y frente a él estaba el dragón ya inerte y sin vida. Cuando miró a su alrededor, vio a todos sus vecinos, a todos sus amigos, a toda su familia, reducida a polvo, y por fin comprendió todo en ese instante. Se dio cuenta de que si hubiera salido al encuentro del dragón cuando tuvo la ocasión, si hubiera tenido el coraje para poder enfrentarlo en su guarida cuando el rey lo solicitaba, seguramente lo hubiera vencido. Pero aunque el dragón lo hubiera despedazado con sus garras y chamuscado con su fuego, el caballero hubiese preferido morir de esa forma, con valentía, en la cueva del dragón y haciendo frente a sus miedos, que verse donde está ahora, victorioso, pero solo, y con todo lo que una vez amó destruido por su cobardía. Su victoria no tiene ningún valor ahora, no sirve de nada, ya que no fue el momento oportuno. Reflexión. Manejar nuestra vida como dueños de nuestro propio destino es el resultado de enfrentar esas situaciones que nos dan miedo, pero sabemos que tenemos que hacer frente y resolver. Al dragón hay que derrotarlo en su propia guarida, no en la puerta de nuestra casa, cuando ya es demasiado tarde. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentar aquello que nos aterra, cuando en realidad lo que queremos es salir corriendo? Una de las mejores estrategias que parecen funcionar es exponerse voluntariamente al miedo, en pequeñas dosis, y aquí la palabra clave, voluntariamente. Lo que haces es dividir el gran miedo en pequeños miedos, pequeños pasos que también dan miedo, pero no son tanto si los juntas todos. Estos pasos puedes darlo tú a tu ritmo y vas escogiendo qué pasos dar. Con el pasar del tiempo irás adquiriendo poco a poco las habilidades que te permitan conquistar esos pequeños desafíos. Así desarrollarás destrezas que antes no tenías, y al hacerlo sucede algo muy interesante. Tu miedo desaparece en lo absoluto y te vuelves más valiente. Cambias tu relación con el miedo y aprendes a transitarlo sin sucumbir. Habrás desarrollado nuevas habilidades que antes no tenías. Tu confianza y tu coraje aumentarán, sugiriendo así el llamado miedo del héroe. Sabes que el dragón te puede despedazar. Sabes que posiblemente tus opciones de vencerlo sean mínimas, y tienes miedo, tanto como antes, pero igualmente lo haces. Lo haces porque sabes que tienes que hacerlo, porque eres consciente de que te corresponde hacerlo. Y aunque el peligro sea extremo, sabes que es mucho más dañino quedarte en casa como un cobarde, esperando a que el dragón venga y te devore.
quedarte con los brazos cruzados, además de que solo empeora todo y te lleva a despreciarte secretamente por haber elegido vivir de esa forma, así que actúas a pesar de tu miedo. No hay otra aceptación. Enfrenta tu miedo, un saber convivir con él y un no dejarse dominar por el miedo. Tal vez puedes salir derrotado, pero nunca te sentirás mal de haberlo intentado, y hay más posibilidades de salir victorioso si lo intentas realmente. En conclusión, enfrenta a tu dragón. Lo más probable es que logres derrotarlo. Si crees que este video te aportó valor, te invito a suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima, exitoso.